Uno ve las imágenes y pareciera son... Y ante esto hubo una confrontación directa entre los poderes, el legislativo y el judicial. ¡Cochicaca! Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Fuga de Opinión, la opinión que nadie pidió porque no sabía que nadie estaba. Yo soy Max Corrales, junto con Isaac Ortega. Acompáñenos a ver qué es lo que pasó esta semana en México y el mundo. Otis golpeó el estado de Guerrero como un huracán de categoría 5. Esto es la escala más alta en la medición de Saffir-Simpson. Inclusive se le llegó a comparar con aquel que golpeó en el 1997 e incluso dejó devastaciones tan similares como la del terremoto del 85, ya que en específico en Acapulco se quedaron sin comunicación ni luz. Uno ve las imágenes y pareciera zona de guerra, y la magnitud de la tragedia se ha dado a conocer por las redes sociales principalmente. El huracán destruyó coches, dejó sin ventanas casas, hospitales, edificios. Más de 500,000 de personas se quedaron sin luz. Miles de turistas se quedaron varados puesto que no hay condiciones para el despegue o aterrizaje de vuelos, y por vía terrestre, guárdense este dato para más adelante, las carreteras se encuentran tapadas por deslaves masivos de tierra. Hoteles reconocidos internacionalmente por la visita frecuente de estrellas mundiales como el Princess, uno de los más emblemáticos a nivel nacional, está totalmente destruido. Muchos de los grandes inmuebles no se cayeron de pura suerte, pero están como obra negra prácticamente. El desastre natural, que de eso no tiene culpa el gobierno, donde sí tiene una implicación bastante grave es en la comunicación. Tuvo casi 24 horas para alertar a Guerrero de lo que se les venía encima y no informó nada. En la mañanera del martes de esta misma semana, el presidente López Obrador habló durante aproximadamente 2 horas y 45 minutos, casi 3 horas, y las dedicó únicamente para atacar a la Suprema Corte de Justicia y seguir con su venganza en contra del Poder Judicial, con sus traumas del pasado. Y uno podrá decir acá, bueno, es que un evento de tal magnitud no se puede prever con tanta anticipación. Si fuera un terremoto o un temblor, como ya lo hemos vivido, estamos de acuerdo. Pero desde ese mismo martes, el Servicio de Meteorología había afirmado a las 4 de la mañana que el huracán pegaría ese mismo día dentro de Guerrero. Aproximadamente al mediodía informó que iba a ser de categoría 5, la más alta, como ya lo dijimos. Y el presidente López Obrador no dio espacio a personal de protección civil para que informaran desde la mañanera. No dijo en dónde iban a haber albergues, ni tampoco exhortó a la población a refugiarse del desastre natural que venía para las costas de Guerrero. Y cuando los afectados finalmente comenzaron a cuestionar cómo el gobierno no había advertido a la población, Andrés Manuel salió a hacer lo que tanto habían criticado a expresidentes: llegar al lugar de los hechos solamente para tomarse la fotografía. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que llegó a Guerrero? Pues se fue en coche, a pesar de que ya sabía de los deslaves y los bloqueos. ¿Qué pasó? Su jeep quedó atascada en el fango. ¿Y qué es lo que mejor sabe hacer el presidente? Dar show. Así que como expresidentes como Enrique Peña Nieto o Calderón, se puso sus botas, salió de la jeep y empezó a caminar sobre el fango. Todo esto es populismo duro y puro. Y que bueno, alguien me explique cómo caminar sobre el fango va a ayudar a toda la población de Guerrero. De ninguna manera. Pero, ¿qué fue lo que pasó al final? Toda la atención y toda la ayuda fue a rescatar a Andrés Manuel, dejando desprevista a toda la población que en estos momentos se encuentra en una zona muy peligrosa, sin casas, sin comunicación, y bueno, la responsabilidad del gobierno cada vez va decreciendo. ¿Que ninguno de los más de 350,000 elementos de nuestras Fuerzas Armadas le advirtió al presidente que no había paso por tierra? México tiene los elementos necesarios para sortear este tipo de situaciones, el equipamiento necesario. La Sedena cuenta a su disposición con helicópteros Cougar, Black Hawk, avionetas militares que sin problema pueden llegar al lugar del desastre sin tener que pasar por todo lo que pasó el presidente y su jeep por tierra. El presidente los usa cada 2 semanas para supervisar el Tren Maya, el Transísmico, Dos Bocas. No es como que nunca se haya subido alguno. Entonces, ¿por qué justamente en esta situación se le ocurrió ir por tierra? Acabar llegando a pie. Ante esto, no es nuestras palabras justamente lo que hablan acerca del descontento que hay de la gente, de los afectados con el gobierno de la República. Lo que usted va a ver a continuación es uno de los damnificados quejándose de la falta de previsión que hubo, de que nadie les avisó la tragedia que iba a llegar a Guerrero. No es Loret, no es Felipe Calderón, no es el Reforma, es un damnificado. ¿Qué esto opina del gobierno federal? Defendo podría dañar la protection. So he does. I walk away with the bear.
Como todos. Después están vendados. O tengo nada, es nada siempre. Este tipo de negligencia de invadir o de ir en su cargo. Alertar a la población o dejar de la intervención. Y aquí ya lo hemos dicho varias veces, la austeridad para combatir los privilegios está bien, pero la austeridad aplicada a sectores que puede depender la vida de las personas mata. Hasta 2021, ahora que están de moda los fideicomisos, el llamado Fondem tenía uno de 10 millones de pesos, es el Fondo contra los Desastres Naturales. Y adivinen qué hizo Morena, lo eliminó. Todo esto porque argumentaban que había corrupción, cuando finalmente, hasta el momento, no se ha encontrado una sola prueba, una sola investigación, ni un solo detenido. En fin, 10 millones que Morena se lleva del Fondem. ¿Pero qué sigue para Guerrero? El gobierno ha declarado un estado de emergencia y la entrada en vigor del plan DN3E, el cual consiste en desplegar 8,000 elementos de nuestras Fuerzas Armadas, 1,671 miembros del Ejército y de nuestra Fuerza Aérea, además de otros 720 de la Guardia Nacional, así como miembros del Escuadrón de la Fuerza de Apoyo en caso de desastres naturales. Recordar que toda esta comunidad y todas las localidades que están ahí quedaron totalmente incomunicadas. Ante este escenario, las empresas de AT&T, Telmex y otras han dicho que se encuentran ya reparando las antenas para que a más tardar el día de mañana viernes pueda tener comunicación nuevamente este estado con todo lo que resta de la República Mexicana. Hasta el momento de grabar esta nota también, el saldo ha sido de 27 muertos y de 6 desaparecidos. No nos queda nada más que decir que Fuerza Guerrero y que desde su espacio de confianza, les mantendremos al tanto de cómo es que avanza esta situación. Regresamos. Para nadie es un secreto que para mantenerse en boca de todos, el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita estarse peleando con alguien todos los días. La confrontación es su principal virtud, a pesar de que este dijo que la venganza no es su lema. Y ojo, guarden estas palabras para más adelante. Y es que a lo largo de este sexenio, AMLO ha guardado diferentes confrontaciones con diversos personajes de México, como los papás de los niños con cáncer, Chicharito Hernández, Eugenio Derbez, los ambientalistas, los médicos, feministas y más personajes. Pero dentro de todos su repertorio de enemigos hay un grupo selecto al cual le gusta casi echarle la culpa siempre de todo lo que sucede. Y estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y García Luna. Ojo, que aquí no los estamos defendiendo, por supuesto que son figuras repudiables de la historia de México, y que quede claro, ya que en este sexenio también se le han ido sumando más enemigos, como Carlos Loret de Mola y Latinus, como Lorenzo Córdoba y el INE, y ahora Norma Piña y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Todos recordamos el Plan B, esta medida que buscaba maniatar al INE económicamente y también desaparecerlo como lo conocemos hasta hoy en día. Al final de cuentas, el Plan B fue bloqueado por inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces se volvió esta en el nuevo blanco de mira para los ataques y calumnias por parte de la 4T y del presidente López Obrador desde las mañaneras. Ahora va a ser un Plan C en contra del Poder Judicial y este plan se ha ido cocinando poco a poco, al grado de que la semana pasada se vivió una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados que buscaba extinguir 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial. Esta iniciativa finalmente fue aprobada ya esta semana por nuestros senadores. El único fideicomiso que sí se salvó fue el de apoyo a la Administración de Justicia, pero los otros 13, hasta el momento de grabar esta nota, están prácticamente eliminados. La decisión de estos fideicomisos representa un recorte de 15,000 millones de pesos mexicanos que, según la Cuarta Transformación, se irán directos a la tesorería de la Federación. O en pocas palabras, se van a ir a proyectos de infraestructura o programas sociales necesarios, pero que finalmente no erradican la pobreza en México. Y a obras con un sobrecosto bastante elevado o que simplemente obras que no van a acabar funcionando. Y al margen de esta noticia hay otra traba bastante importante, y es que también se está contemplando la reducción del presupuesto del Poder Judicial, la cual obstaculizaría
la representación legal de personas vulnerables. También perjudicaría directamente los derechos laborales de todos aquellos empleados del Poder Judicial, lo que limita también su capacidad de atención y de acción de este mismo poder, ya que finalmente la reducción de estos fideicomisos no afecta a los magistrados, afecta a todos los trabajadores del Poder Judicial. Es por eso que desde hace días los empleados de base del Poder Judicial iniciaron un paro en sus labores, un paro que esta semana, tras la aprobación de esta medida, confirmaron que se va a extender hasta el 29 de octubre de la presente anualidad. Las manifestaciones se han vivido a lo largo y ancho de la República, en la capital del país, la Ciudad de México, pero también en Jalisco, en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en Tabasco, Zacatecas, Baja California, Guanajuato y muchos, de verdad muchos estados más. Ahora, el que dice que estas protestas no han servido nada porque ya se extinguieron, tienen razón, pero esto no quiere decir que la cosa vaya a quedarse así, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría reparo en declarar esta medida como anticonstitucional, no tanto por ejercer autoritariamente sus facultades, sino porque dentro de toda esta planeación hubo un error de fondo en la propuesta de Morena, ya que esta se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, cuando en realidad donde tendría que haberse aprobado es en la Comisión de Justicia, por lo que también son altos los rumores de que esta propuesta la Suprema Corte la eche para atrás. Y ante esto hubo una confrontación directa entre los poderes, el legislativo y el judicial, ya que el senador de Morena, Cristóbal Arias, retó a Norma Piña a ir a comparecer al Senado para defender así los fideicomisos, supuestamente en sus palabras, de los trabajadores del Poder Judicial. Con lo que no esperaba, seguramente, es que Norma Piña le tomó la palabra y le dijo que este martes, el de esta misma semana, podía presentarse a comparecer ante el Senado para lo que habíamos comentado anteriormente. A lo que los agarró en curva y finalmente se echaron para atrás diciendo que no era oficial, que no era formal esta invitación y le bloquearon la entrada y cualquier participación a futuro dentro del Senado o del Congreso para defender los fideicomisos. Pues no, que muy leones. ¿Cómo va la frase de Andrés Manuel sobre que su fuerte no es la venganza? Pues aquí vamos a demostrar todo lo contrario, ya que de un listado que publicó sobre 10 preguntas que se le deben hacer al Poder Judicial, hemos exhibido que estas no tienen mucha coherencia. Antes de entrar en estas, hay que recordar que el salario de un ministro es de aproximadamente 200,000 pesos mexicanos. Y esto puede sonar bastante para los ciudadanos de a pie. Obviamente aquí no estamos a favor de los privilegios, pero tampoco estamos a favor de la desinformación. Y entrando de fondo con una de las primeras preguntas de Andrés Manuel es ¿por qué los ministros ganan 700,000 pesos mexicanos? A ver, ya explicamos cuál es su salario, y por supuesto que 200,000 pesos es demasiado, pero no se acerca ni un poquito a lo que serían 700,000 pesos. La segunda pregunta es ¿por qué tiene Norma Piña contratada a una empleada de García Luna? Y Harfuch, presidente, ¿por qué es candidato a jefe de gobierno? ¿Por qué dejan en libertad los jueces a los convictos o a los delincuentes? Aquí la cosa es 50-50. Claro que ha habido errores de jueces que dejan salir a personas que son culpables, pero para esto también debe haber un proceso previo. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Por qué los ministros aprobaron el desafuero de López Obrador en el 2004? Creo que no debe andar mucho en tema de jueces de hace más de 20 años. Evidentemente no son los mismos de ahora, pero lo bueno es que la venganza no es lo más importante para el presidente, sino, imagínense, terminamos. Les agradecemos como siempre por su sintonía, no se olviden de dar like, compartir y comentar para llegar a más personas que como ustedes no pierdan nuestra opinión porque no sabían que la necesitaban.